Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabeza el señor gobernador Axel Kicillof. Se encuentran presentes el señor jefe de ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. Ahora, escuchamos las palabras del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer, como es costumbre, nuevamente la conferencia. Hoy de nuevo contamos con la presencia de nuestro gobernador. Decirles en términos generales que venimos con una 7ª semana consecutiva de caída de casos, ahora lo vamos a mostrar, y también con un crecimiento vertiginoso del ritmo de vacunación. También vamos a mostrar un poco eso con más detalle, y decirles también que ayer tuvimos una reunión con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, el doctor Roberto Salvarezza, y con el investigador, muy prestigioso investigador argentino, Gabriel Rabinovich, en donde se hizo un primer análisis que ahora se va a publicar próximamente sobre el efecto de la enfermedad y de las vacunas en lo que llamamos los linfocitos T, que como venimos explicando reiteradamente es la otra línea, la más importante quizá porque se sostiene en el tiempo, de defensas que tiene el organismo, ¿no? Y hemos notado una excelente respuesta, pero muy excelente respuesta, en la activación de toda la línea de esos linfocitos T ante 2 vacunas, que son las que venimos probando hasta ahora. Próximamente se va a probar AstraZeneca. Hasta ahora se han comprobado las vacunas Sinopharm y las vacunas Sputnik y tienen una excelente respuesta a linfocitos T. Esto, para decirlo en forma más sencilla, implica que en esa línea de defensas está lo que va a perdurar como defensas en el tiempo, ¿no? Porque los anticuerpos siempre en algún momento empiezan a caer con cualquier vacuna. Lo que queda son los linfocitos de memoria que registran a ese agente patógeno, en este caso es el coronavirus que ingresó, lo guardan, como dice su nombre, en la memoria, y cuando vuelven a tener un contacto con ese virus, rápidamente generan nuevamente anticuerpos y generan una línea de células que se llaman killer, que asesinas, porque matan a aquellas células que están infectadas con el virus. Toda esta línea, tanto de las células killer como de las células que hacen que los linfocitos B produzcan anticuerpos activados por los linfocitos T, toda la línea se activa en forma muy, muy significativa con las vacunas que estamos proporcionando. Y eso es una noticia muy buena. Próximamente, como les decía, va a estar publicándose este trabajo, que es en donde ha participado activamente la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud nuestro, junto con el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Bueno, para darles rápidamente los números de la evolución, vemos en ese gráfico que ustedes están viendo allí, cómo en las últimas 7 semanas, desde la semana epidemiológica 21, del 23 de mayo, hasta la actual, que empezó el 11 de julio y que es la semana epidemiológica 28, 7 semanas seguidas de caídas de casos que ya llevan un acumulado de caída de un 61%, y si ustedes los comparan, están por debajo del pico del año pasado, de la primera ola, e incluso está un poquito en línea, muy similar a ese rebrote que tuvimos en el verano. Esto quiere decir que es una buena noticia, están bajando los casos, pero que no debemos descuidarnos porque todavía es una buena cantidad de casos las que tenemos. Es decir, reiterar lo que decimos siempre, medidas de cuidados
siguen vigentes todo el tiempo para todos. Cuidémonos, usemos todas las medidas que ya conocemos, distanciamiento, el uso correcto del tapanariz boca o barbijo según sea el caso, lavado de manos, etcétera, etcétera. La aireación de los espacios, eso sigue vigente todo el tiempo. Por favor, no lo perdamos porque necesitamos ganar tiempo y que esto siga bajando, que no retrasar la entrada de la variante Delta para poder tener vacunados y vacunadas a mayor cantidad de gente que la que hoy ya estamos vacunando, y que es mucha, pero necesitamos que sea más. Ahí vemos día por día, cuando contratamos los días de la semana, cómo bajó mucho. Hay un día que es distorsivo porque es el día 9 de julio, que fue feriado, y obviamente hay un descenso del 31%, pero del 37%, pero vamos observando que estamos en una línea de 19, 16, 15, y ayer, primer día hábil de la semana, también tuvimos una caída respecto al lunes anterior del 37, del 12,3%. Así que ese indicador viene bien. El indicador de alarma de la aplicación Cuidar, que ustedes saben, mide aquellas consultas de gente que llama o que se comunica porque tiene alguna sintomatología compatible con COVID. Sigue en descenso después de haber tenido, ustedes ven, un pico importante que coincidió con ese aumento importante de casos que vimos anteriormente, y está en un franco descenso. Y esperemos que siga así. Siempre lo estamos siguiendo muy atentamente porque por ahí algunas zonas notamos que hay un aumento en ese lugar, y ahí vamos especialmente a mirar qué pasa. Por ejemplo, en estos días la ciudad de La Plata mostró un pequeño rebote en los llamados. Bueno, vamos rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo allí, porque tenemos que tener un sistema muy activo de vigilancia, producto de lo que le decía recién. Si ese rebrote se produce potencialmente o probablemente por pérdida de las medidas de cuidado, o potencialmente también puede haber algún tipo de variante, entonces inmediatamente vamos a chequear. Ustedes saben que por estos días tuvimos nuevos casos de gente detectada con la variante Delta, que ingresaron al país. Se están tomando todas las medidas epidemiológicas y de bloqueo y de seguimiento para evitar, como decíamos recién, la circulación comunitaria de esta variante, retrasarla lo más posible de manera de tener más gente vacunada. Con respecto a la ocupación de camas, lo mismo, venimos observando, fíjense, si medimos las camas COVID, llegamos a 1.650 camas ocupadas en el AMBA de terapia intensiva adultos. Fíjense cómo estamos ahora. 1.049, es un número alto todavía, pero obviamente el sistema está mucho más tranquilo. El sistema de salud nuestro está hoy en el AMBA con una ocupación del 65,1%, y hay un cierto aumento en algunos momentos de las cirugías programadas y la ocupación de camas de terapia intensiva por determinadas prácticas que tuvieron que posdatarse, pero que ahora se están llevando adelante. En el interior provincial vemos exactamente la misma tendencia. Estamos con un 50,7% promedio de ocupación de camas de terapia intensiva, 362 por COVID. Recuerden que llegamos a 540 camas COVID en el interior provincial. Mencionarles, como siempre hacemos, que nuestro tren sanitario esta semana está en las ciudades de Rivas, Castilla y Rawson, y en la próxima semana estará en Chacabuco, O'Higgins y Junín. Ustedes saben que el tren sanitario hace determinaciones de pacientes o personas que eventualmente puedan tener sintomatología COVID, hace hisopados, hace estudios de ese tipo, pero también en el último fin de semana incorporamos como un lugar itinerante de vacunación COVID, y además realiza atención médica variada, atención sanitaria y de salud variada, y también vinculado al tema de vacunas del Programa Nacional. Por último, mostrarle estas dos diapositivas. Estamos acercándonos ya a las 10 millones de aplicaciones, 9.632.000 aplicaciones de vacunas, de las cuales 7.694.000 son del componente 1,
y casi 2 millones, 1.937.000, ya estamos muy próximos a llegar a los 2 millones, son del componente 2. Ha habido, ahora después el gobernador lo va a explicar con mayor detalle, un crecimiento impresionante en estos últimos días de la vacunación en la provincia de Buenos Aires, impresionante. Si uno extrapola, recién conversábamos, se está vacunando prácticamente el 1% de la población por día en la provincia de Buenos Aires. Piensen en un país como China, serían 14 millones por día, como India también, unos 14 millones por día, como Estados Unidos, Norteamérica, 3 millones, casi 400.000 por día. Digo estos números porque cuando sucedieron esas vacunaciones en esos países, en algunos no se alcanzaron esos niveles, se marcaron como hitos históricos de vacunación. Bueno, la provincia de Buenos Aires proporcionalmente está vacunando a ese ritmo que en otros países se los marcó como hitos históricos de vacunación. Y si ustedes ven, estamos en mayores de 60 años, prácticamente con un 97% de la población vacunada, 18 a 59 años, con casi un 90% de la población vacunada, de quienes tienen comorbilidades, pero fíjense, los que no tienen comorbilidades ya estamos llegando a un 50% de toda esa población, que va de 18 a 59 años. Ustedes verán en las redes sociales cómo le está llegando ya la vacuna a grupos poblacionales muy jóvenes, porque ya se ha terminado de vacunar al resto de la población, y aquellos que están en esa situación, incluso se le da la posibilidad libre a aquellos que no han recibido la vacuna, o se han registrado o no se han registrado, se le da la posibilidad de que vayan en forma libre, sin registro previo, lo cual también ha tenido un impacto muy fuerte en la vacunación. El personal docente también estamos llegando a un 94% de cobertura con al menos una dosis. El personal de seguridad el 84%, y las personas gestantes estamos prácticamente en un 46%, llegando a un 50% de la vacunación. Así que ahora vamos a dar más detalles en voz del gobernador, pero estamos tremendamente conformes, y también decirles que este fin de semana fue un fin de semana realmente dentro de la desgracia que representa una pandemia, que es una desgracia mundial. Tuvimos la enorme alegría, además de que la selección ganara su partido con Brasil, la enorme alegría de tener un fin de semana largo tremendamente positivo en términos de vacunación, no solamente por aplicar vacunas, sino por lo que eso representó en la vida de tantos y tantas bonaerenses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido, escuchamos las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Me quería referir brevemente a 3 asuntos. Primero, ya se encuentra vigente el nuevo plexo normativo para el próximo mes, para las medidas de cuidado, las medidas de aislamiento, el sistema de fases, que va a estar vigente durante el próximo mes hasta el día 6 de agosto, que básicamente se trata de una prórroga, como hizo el Gobierno Nacional, que nosotros hemos implementado, que estamos implementando a rajatabla, como veníamos trabajando desde un comienzo de la pandemia. Eso implica la adopción en nuestra provincia, obviamente, del decreto de necesidad y urgencia 455 de este año, que prorroga las medidas que están especificadas en el decreto de necesidad y urgencia 287, que esa es la normativa vigente a nivel nacional. Nosotros lo hemos adoptado a través del decreto firmado por el gobernador 476 de este año, y la adaptación a nuestro sistema de fases, que ya viene funcionando de manera excelente hace más de un año, a través de la resolución de jefatura de gabinete 2671 del 21. Ese es el plexo normativo vigente para todo el próximo mes, con el que vamos a seguir trabajando aquí en la provincia de Buenos Aires. Segundo, las modificaciones que a partir del día de mañana van a estar vigentes en el sistema de fases en cuanto a la ubicación de los distritos en las distintas fases habilitadas, como hacemos todos los martes, y de nuevo, cumpliendo a rajatabla con los indicadores objetivos, con los criterios objetivos que ha establecido el Gobierno Nacional para la ubicación de los distintos distritos en situaciones de bajo, medio o alto riesgo sanitario epidemiológico y en alarma sanitaria
y epidemiológica. En ese sentido, de acuerdo con nuestro sistema de fases, tenemos como buena noticia y que viene en consonancia con los datos que mostraba recientemente el doctor Goyan de caída general de casos y en particular en algunos distritos que han podido sobrepasar la barrera de una menor incidencia a los 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, medida por fecha de inicio de síntoma, con el corte en la semana epidemiológica que se hace los días sábados. Tenemos 15 distritos que pasan de fase 2 a fase 3 y que implican la próxima vuelta a la presencialidad. Es cierto que la semana que viene ya empiezan la temporada, las vacaciones de invierno para el sistema educativo, pero ya están habilitados para la vuelta a la presencialidad a partir de esta misma semana. Son los distritos de Balcarce, Coronel Suárez, General Arenales, General La Madrid, General Paz, La Costa, Magdalena, Necochea, Puan, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Saladillo, San Andrés de Giles y Torquís. Esos distritos empiezan a aplicar las medidas de cuidado vigentes para la fase 3. Estaban en fase 2, pasan a fase 3, son 15 distritos. Después hay un distrito solamente que estaba en fase 4, que ha tenido un pequeño brote y vuelve a fase 3, que es el distrito de Varadero, y 3 distritos que por la caída permanente en los últimos días, en las últimas semanas de los casos, pasan de fase 3 a fase 4, lo que implica también medidas de cuidado, pero menos restrictivas que las que tenían hasta el momento. Esos distritos son Capitán Sarmiento, Deró y Saavedra. Esto en cuanto a la actualización del sistema de fases. Y tercero y último, quería referirme a algunos datos en relación con el sistema de aislamiento mixto que se ha establecido en la provincia de Buenos Aires para aquellas personas que viajaron al exterior a partir del 1 de julio y están regresando a nuestra provincia, que como todos saben y como es de público conocimiento y como está además la normativa vigente, una vez que ingresan a nuestra provincia se tienen que aislar los primeros 4 días en hoteles habilitados y luego completar el aislamiento obligatorio de 7 días. Los últimos 3 días lo pueden hacer en sus respectivos domicilios. Queremos repetir, esta es una medida de cuidado muy importante en este contexto, máxime considerando también, como mostraba y como a lo que se refería el doctor Goyan, en el mundo están circulando linajes, variantes, cepas mucho más contagiosas, mucho más peligrosas como la variante Delta. Lo que estamos haciendo con estas medidas de cuidado justamente es evitar que llegue a nuestra provincia o demorar por lo menos que la llegada a nuestra provincia y la difusión, esperemos que nunca suceda como Delta, como variante de circulación comunitaria. Lo señalo porque se ha dicho mucho al respecto, que era una medida abusiva, restrictiva, etcétera. No es una medida de cuidado y que además, lo hemos dicho múltiples veces, la tuvimos que implementar porque estábamos detectando que aquellas personas que tenían que hacer el aislamiento obligatorio en sus hogares, a partir de operativos que hicimos casa por casa, para aquellas personas que habían regresado al país, no estaban cumpliendo el aislamiento de sus hogares. Nosotros los llamábamos por teléfono desde nuestros centros de telemedicina, decían que estaban en sus casas, pero cuando los íbamos a ver si efectivamente estaban en sus casas, no estaban en sus casas cumpliendo con el aislamiento, cosa que es gravísima en términos sanitarios y en este contexto internacional. A ese respecto, quería primero señalar que tenemos hoy 99 hoteles en toda la provincia habilitados para llevar adelante el aislamiento. Esos hoteles están distribuidos entre 35 municipios de la provincia de Buenos Aires. Son aproximadamente más de 10.000 plazas disponibles para el aislamiento en hoteles, repito, para aquellas personas que hayan salido del país a partir de aquellos bonaerenses que hayan salido del país a partir del 1 de julio y que estén regresando en estos días. Justamente desde el 1 de julio han salido de nuestro país 4.548 bonaerenses que han salido. De esos bonaerenses han regresado 42 personas. 42 personas, la gran mayoría, la grandísima mayoría, un 88%, 37 personas, está cumpliendo como corresponde, como establece la normativa, con el aislamiento en hoteles. Hemos hecho el chequeo telefónico, el cruce con nuestras bases de datos, el
contacto con los hoteles para verificar que esas personas estén ahí, pero lamentablemente y muy irresponsablemente hay 5 personas que no accedieron a aislarse como correspondía en hoteles, se aislaron en sus domicilios. Nosotros estamos haciendo obviamente el chequeo de manera telefónica y de manera física para justamente verificar que no están en los hoteles y poder labrar el acta correspondiente para hacer la denuncia penal y aplicar la multa de 4.300.000 pesos a esas 5 personas absolutamente irresponsables que no cumplen con una normativa que además se comprometieron a cumplir, porque cuando salieron del país firmaron una declaración jurada en donde decían: yo, persona tal, a mi vuelta al país me voy a aislar durante 4 días en un hotel determinado. Declararon el hotel además en donde se iban a aislar, pero no lo cumplieron. Como siempre dijimos, en la provincia de Buenos Aires no hay lugar para la anarquía, no hay lugar para el incumplimiento de la ley, así que nosotros estamos cayendo con toda la fuerza de la ley para aquellas personas que están incumpliendo esta normativa tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Tengo algunos anuncios para hacer con respecto a la vacunación. Primero, repetir que estamos muy satisfechos tanto en los indicadores de casos confirmados, que han mostrado, como bien contaba recién Daniel, 7 semanas consecutivas de caída, coincidentes con los cuidados que se están implementando. Es decir, que ha tenido éxito, como es esperable y lógico, el hecho de que a menor contacto y menor circulación, la curva de contagios se reduce. Venimos de haber tenido 12.000 casos por día en la semana 21, es decir, la anteúltima de mayo, y ahora estamos con 4.700 casos por día en la última semana cumplida, la semana pasada. Es decir, que tuvimos una reducción del 61%, de 12.000 a 4.700. Para poner en marco este número es a esta altura igual al pico del brote de verano, de enero pasado, y es un poquito inferior a agosto de 2020. Pero todavía está muy por encima del piso que tuvimos en febrero y marzo, de 2.500 casos, 2.300 casos. Repito, bajamos de 12.000 a 4.700, pero estamos muy por encima de donde estábamos antes de esta segunda ola. Y evidentemente, como lo decíamos en su momento, donde 2.000 casos nos pareció muchísimo, alcanzamos 12.000 y hoy estamos en 4.700. Hay que seguir reduciendo los casos. Esto se logra con vacunación y con cuidados, no con una o la otra. Vacunación y cuidados, que es lo que estamos implementando en la provincia de Buenos Aires. Ahora, con respecto a las estadísticas de vacunación, Daniel me dejaba estos números porque son muy impresionantes y para no marearlos con demasiada información, lo que quiero decir es que la provincia de Buenos Aires tiene estimativamente 12 millones de personas mayores a los 18 años. Ese sería el total de la población vacunable. De esos 12 millones de personas, prácticamente 10 millones están ya inscriptas en el Vacunate Buenos Aires, que esto es aproximadamente un 80% de inscriptos del total de los que se pueden vacunar. Es un número importantísimo porque hemos visto en otros países donde hay más dificultad para conseguir que todos se inscriban o que todos expresen la voluntad de vacunarse. De las 12 millones de personas que deberíamos vacunar, 10 millones ya han expresado su voluntad de hacerlo a través de la aplicación Vacunate Buenos Aires, que es el 80%, y el 61% de la población mayor de 18 años ya está vacunada con una dosis, que son los 7,7 millones de vacunados. Repito, 12 millones el total, 10 millones prácticamente inscriptos, 7,7 ya vacunados con primera dosis, que es realmente del total una proporción importantísima, 61% con una dosis.
Ahora, la velocidad que ha tomado nuestra campaña de vacunación durante el mes de julio, con varias medidas que hemos implementado en simultáneo, ha sido realmente formidable. Hemos aplicado 1.916.000 vacunas durante el mes de julio. 1.916.000 vacunas, casi 2 millones de vacunas en 12 días en la provincia de Buenos Aires. La verdad que es estupendo haber alcanzado este avance y obviamente en lo que va de toda la campaña de vacunación, números muy alentadores, muy alentadores. Como bien dijo Daniel, 0,8% a 1% de la población por día de la provincia de Buenos Aires venimos vacunando a este ritmo. Por supuesto que también hemos aplicado programas específicos para alcanzar a segmentos de la población donde había más dificultad para inscribir y para vacunar. Los anuncios tienen que ver primero con lo que ocurrió el 9 y 10 de julio, el viernes y sábado. Tuvimos 100 postas itinerantes, 2.500 promotores de salud trabajando, 75.000 casas visitadas para promover vacunación y registro y 65.000 bonaerenses que se vacunaron en estas postas itinerantes. En esos días hubo 300.000 vacunados, 9 y 10 de julio, y 65.000 por la modalidad de vacuna libre. El primer anuncio tiene que ver con que el viernes y sábado de esta semana vamos a tener también jornada de vacunación comunitaria. En primer lugar, vamos a implementar postas itinerantes en estaciones de tren que van a permanecer abiertas durante una semana. Esto va a ocurrir ya el día viernes. Y el día sábado, operativo casa por casa, también en varias localidades de la provincia para vacunar a aquellos que lo pueden hacer con la modalidad de vacuna libre. ¿Estamos? Esto es una novedad, viernes y sábado en Provincia de Buenos Aires, jornadas de vacunación comunitarias y a partir del viernes van a quedar instalados vacunatorios en estaciones de tren en nuestra provincia para facilitar y acelerar la vacunación libre. En las estaciones de tren, estos puestos itinerantes van a especializarse en vacunación libre, no por turno. El resto de las postas van a seguir vacunando libre y por turno. Luego, segundo anuncio, a partir de mañana, en nuestra provincia de Buenos Aires, todos los mayores de 35 años tienen la posibilidad de acceder a la vacuna, a la vacuna libre en toda la provincia con la sola presentación del DNI. Vacuna libre para mayores de 35 en toda la provincia de Buenos Aires. Segundo anuncio. Y el tercer anuncio tiene que ver con las ciudades protegidas. Repito, la definición de ciudades protegidas son aquellas donde hemos vacunado al 95% de los inscriptos, son ciudades de pequeña magnitud en términos de población, pero hemos vacunado al 95% de los inscriptos y al 90% de toda la población mayor de 18 años. Estas son las ciudades protegidas. Esto lo anunciamos la semana pasada, 31 localidades a las que llamamos genéricamente ciudades protegidas, son municipios en realidad, con todas las ciudades que los componen. Anunciamos 31 municipios donde teníamos ciudades protegidas y hoy hemos alcanzado 38 distritos más. Quiere decir que ya 69 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, con todas las ciudades que los componen, ya completaron la vacunación con una dosis según esta definición.
69 de los 135 municipios. Básicamente, más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires han completado la vacunación con la primera dosis. Recordemos que la provincia de Buenos Aires no tiene una sola ciudad para vacunar, sino que ciudades de más de 10.000 habitantes son arriba de 200, y localidades, lo que se entiende por localidades, 2.000, más de 2.000. Así que nuestra campaña de vacunación, la verdad que tiene una dimensión y un alcance incomparable en todo el país. Es difícil comparar a la provincia con ninguna otra localidad, menos con una que es una sola ciudad, pero hoy más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires, obviamente los pequeños principalmente, se encuentran ya completando la vacunación de mayores de 18. En esos municipios, que ya son 69, hay vacuna libre para todas las edades, para todos los grupos. No solo para mayores de 35, obviamente trabajadores de la educación y la salud, de la seguridad, trabajadores también, educación, salud y seguridad, con enfermedad, personas gestantes, mayores de 35 en toda la provincia, pero en estos municipios todos los grupos etarios, toda la población mayor de 18, ya en 69 municipios de la provincia de Buenos Aires. Voy a mencionar a los 38 distritos que ya han completado también la vacunación con primera dosis. Son Adolfo Alsina, Adolfo González Chávez, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Varadero, Bransen, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Dolores, General Belgrano, General Villegas, Junín, Las Flores, Leandro Alem, Lobería, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Monte, Navarro, Necochea, 9 de Julio, Olavarría, Pehuajó, Puan, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salto, Giles, Areco y Torquís. Son los nuevos 38 distritos que han alcanzado la cobertura superior al 95% de los inscriptos, 90% de la población total estimada mayor de 18 años, y por lo tanto hoy cualquier mayor de 18 años concurre con documento a los vacunatorios habilitados y puede ser vacunado con la sola presentación bajo la modalidad vacuna libre. Vacuna libre para todos en 69 distritos. Por supuesto que es más complejo y más arduo el trabajo en distritos más populosos, particularmente en el Gran Buenos Aires, AMBA, que lo consideramos distrito único. La situación es más compleja por el volumen de población y cada uno de los distritos está compuesto por muchísimas ciudades muy populosas, así que ahí es donde redoblaremos nuestro esfuerzo de inscripción y repetiremos este fin de semana la jornada de vacunación comunitaria para alcanzar a aquellos que por diversos motivos o no están inscriptos o estándolo no han podido concurrir y no se han vacunado. Así que muy contentos con todos estos anuncios. Concluyo complementando lo que decía el jefe de gabinete con respecto a la variante Delta. Observaba los números de Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene un porcentaje muy elevado de su población vacunada con primera dosis, más del 60%, lo cual es el 80% de la población mayor de 18 años, 60% del total, y 51% creo con las 2 dosis del total, y sin embargo tiene 30.000 contagios. Obviamente la hospitalización, y ni hablar la mortalidad y letalidad, es mucho menor con este porcentaje vacunado. Y es cierto que se están contagiando sobre todo grupos no vacunados. Por eso hay toda una discusión ahora con respecto a esta cuestión. Lo que quiero decir es que la variante Delta es de una capacidad de contagio muchísimo mayor a lo que hasta ahora conocimos. Por eso aún poblaciones extensamente vacunadas, cuando ingresa la variable Delta, que rápidamente se hace dominante,
es dominante en Estados Unidos, es ya dominante en Inglaterra, porque por su velocidad de contagio supera a las demás variantes que ya conocíamos y también eran más peligrosas que la original. Lo que nosotros tenemos que hacer es a toda costa demorar el ingreso de la variable Delta. El que no lo entiende o el que actúa con irresponsabilidad, la verdad que está poniendo en peligro a todos en medio de un proceso de vacunación que marcha a un ritmo formidable, pero tenemos que impedir que ingrese la variable Delta y se convierta en comunitaria. Estos que incumplen la normativa de aislamiento ponen en peligro a toda la población. Y lo digo no exagerando, lo digo porque es así. Probablemente sea inevitable que la variante Delta se convierta también en comunitaria en la Argentina, pero tenemos que demorar lo más posible esta situación. Y cuando lo haga va a ser culpa de los que lo traen de afuera y no cumplen con la normativa vigente. Fíjense que ya tenemos 15 casos registrados de la variante Delta. 11 de ellos de la Ciudad de Buenos Aires, 4 de la provincia de Buenos Aires. De esos 15 casos de variante Delta, la gran mayoría vienen de Estados Unidos, donde es mayoritaria. Algunos se fueron a vacunar a los Estados Unidos, pero ingresan contagiados de la variante Delta. De esos 15 que entraron, 10 vinieron con PCR negativo. De los 15, 10 entraron con PCR negativo 72 horas antes y PCR negativo en Ezeiza al ingreso. O sea que con el PCR negativo, si no se aislaban, contagiaban la variante Delta a quien entrara en contacto con ellos. La idea de aislarse en hoteles es para que ese aislamiento de 4 días, que es donde hay más peligro, antes de hacer un test, lo hagan también alejado de sus familias. Porque si contagian a la familia, entonces de 15 casos lo convertimos en 60 y así sucesivamente. Y además, por ser contacto estrecho de un PCR negativo, no tienen que cuidarse. Entonces hay que tener realmente mucho ojo puesto en esto. Es un tema delicado, me parece que se ha tratado con una irresponsabilidad como tantas veces. Después, cuando circule la variante Delta, los que se oponían a la medida de cuidado van a decir: ¡hey! Ahora entró la variable Delta, ¿cuántos contagios que hay? Y podemos estar entrando en la tercera ola del coronavirus en la Argentina por estos descuidos, por estas irresponsabilidades y por aquellos que de nuevo lo fomentan. Fueron anticuidados, fueron antivacunas, hoy son antiaislamiento y se ponen a contar las historias de, obviamente, sacrificios, sufrimientos que tenemos todos porque estamos en una pandemia. Por supuesto que las hay, por supuesto que las odiamos, las queremos evitar, pero cuando se trata de cuidarle la salud y la vida a la gente, la verdad que todo lo demás es irresponsabilidad. Y como decimos siempre, preferimos ser antipáticos a ser irresponsables porque después vamos a lamentar las consecuencias. Estamos vacunando, es un esfuerzo social inmenso que tenemos que cuidar con todos los instrumentos que tengamos. Con todos los instrumentos que tengamos. Y a los que incumplen la normativa, por supuesto, aplicarle las multas y penalidades que corresponden. Porque este es un hecho de salud pública, un atentado contra la salud pública. Entonces, repito, se fueron afuera de buena fe, se vacunaron algunos de buena fe, ingresaron al país con el PCR negativo y después resultaba que tenían la variante Delta y la contagiaban. Muchos de ellos ya vacunados en el exterior. Por eso, esta es la realidad. Todo lo demás es campaña ideológica, es campaña política, es sembrar incertidumbre, descontento, angustia, indignación, pero lo real es que hay que tomar medidas de cuidado para que mientras vacunamos y protegemos, que lo estamos haciendo ya a más de la mitad de los municipios de la provincia, tenemos muy avanzada la campaña de vacunación, ahora estamos también avanzando fuerte con la segunda dosis, así que hay que trabajarlo con muchísima seriedad. Por eso quiero agradecer y felicitar de nuevo al pueblo de la provincia de Buenos Aires, por supuesto a los que han trabajado en los vacunatorios, a los que han trabajado en las jornadas, que han sido una movilización inmensa, inmensa, un compromiso inmenso. Y hemos logrado esto que está a la vista y tenemos que seguir trabajando para hacerlo.
días pasados veíamos que Argentina estaba vacunando por día a niveles dentro de los mayores del mundo, primero o segundo, por este ritmo de 1% o 0,8% de la población por día. Es un nivel de avance muy importante. Seguimos instrumentando mecanismos para vacunar lo más rápidamente posible a medida que estos días hemos visto llegadas de vacuna realmente muy prometedoras. Así que seguimos trabajando para proteger y cuidar a todo el pueblo de nuestra provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Qué bien, Dani. Dani, qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bien. Qué bien. Gracias. Hola, señor gobernador. Ezequiel Lastra de Radio Universidad. Le quería consultar con respecto a las fechas, si en una semana se pasó de 32 ciudades protegidas a 69, ¿cuándo será la provincia protegida con los 135 municipios? Porque ya se ha mencionado en varias oportunidades que el mes de septiembre podía ser el mes de, no sé si completar la vacunación o llegar a un buen número muy alto. Y al ministro Goyán, con respecto a los 9, que ayer anunció el Ministerio de Salud a nivel nacional, esos 3 de la provincia de Buenos Aires, bueno, algún detalle. Recién el gobernador decía de que los 2 PCR fueron negativos y después sí dio uno positivo. Si tenía algún detalle más con respecto a esos casos de la cepa Delta que se conocieron anoche. Muchas gracias. No somos, te pido disculpas, pero no somos afectos a dar fechas ciertas en el marco de tantas variables e incertidumbre. Así que preferimos ir anunciando a medida que se avanza, y se avanza a un ritmo para muchos absolutamente imposible. Había incluso importantes medios de prensa que dijo que en todo el año 2021 no íbamos a poder vacunar a población menor a 60 años, y estamos terminando ya en 69 municipios, todos los inscriptos y casi toda la población objetivo. Así que muy conformes con esto, les pido paciencia y, bueno, manejar la intriga, pero nosotros también nos gustaría poder decir exactamente en qué momento. En algunos casos, si quiero decirlo, es más sencilla la vacunación, porque son poblaciones de 10.000, 15.000 habitantes, es más sencilla la vacunación. Estuvimos recorriendo algunas de estas ciudades, estamos recorriendo muy fuerte el interior de la provincia de Buenos Aires. Esta semana lo vamos a volver a hacer. Y te dicen, bueno, se conocen todos y todos saben quién se vacunó, quién no, lo van a convencer, lo van a buscar. En cambio, en zonas con una densidad poblacional mayor volumen de población o situaciones de vulnerabilidad distinta, es más compleja la llegada al grueso de la población. Por esto tenemos, por un lado, vacuna libre en Provincia de Buenos Aires, que permite que aquel por problemas para inscribirse, por problemas a veces para cumplir los turnos, por diferentes problemas, ya sea tecnológicos o de acceso o de movilidad, les cuesta más acercarse al vacunatorio cuando tienen turno. Hoy también en la provincia de Buenos Aires, aquellos que han perdido el turno se pueden vacunar en cualquier vacunatorio, más cerca del lugar de trabajo. Son todas facilidades que ponemos para simplificar el acceso a la vacuna de aquellos sectores que obviamente les cuesta más, así que también es difícil preverlo. Con respecto a los inscriptos, estamos avanzando muy fuerte. Después, con respecto a la población total objetivo, hay que conseguir avanzar en la campaña de inscripción. Así que son todas barreras que tenemos que ir superando y lo vamos haciendo, no sin buscar nuevas modalidades para hacer más accesible la vacuna. Así que con esto muy conforme. Cuando yo dije que tenían PCR negativo, no todos. Algunos, me parece que 6 dieron positivo al ingreso. El resto dio negativo. En los 2 casos hablaba de algún caso
de 2 negativos, uno a las 72 horas, otro al ingreso, y que se manifiesta después la enfermedad y resulta ser variante Delta, porque hay otros que pueden estar en esta situación también contagiados sin Delta. Esto es el caso particular de la Delta, que es obviamente la más peligrosa y la que más tenemos que impedir su avance. Y sobre todo esto de que empiece a tener circulación comunitaria. Por ahora seguimos haciendo vigilancia de diferentes variantes y por ahora todos los que tuvieron Delta rastreamos que eran casos importados. El problema lo empezamos a tener cuando seguimos haciendo análisis y encontramos que alguien que en principio no viajó, pero tal vez estuvo en contacto con algún viajero, aparezca con Delta. Y después más grave, como ocurre en otros casos, donde no podemos rastrear ni siquiera cómo se contagió. Este fue el proceso cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan? Y después cuando llegó Manaos o cuando llegó Reino Unido, que lo hicieron de esta manera. Primero viajeros, luego esos viajeros, por algún descuido o alguna inconsciencia o algún incumplimiento, se la contagiaron a otro, luego ese otro la contagió y ahí empieza a circular de manera comunitaria y no la podemos controlar. Hoy estamos en el momento donde podemos aislar a los recién llegados, lo hacemos con estas medidas que son de conjunto, aislarlos a todos, porque no podemos tener certeza, aunque nos muestren un PCR negativo, que no tiene la variable Delta. No la puede tener él, aún de buena fe, pero no la podemos tener científicamente, porque esta es una enfermedad que a veces se manifiesta con algún retardo. Por eso es importante tomar medidas de aislamiento para impedir que haya esta difusión, que obviamente pone en peligro a todos, a 45 millones de personas por una persona que salga de su casa por un incumplimiento y empiece a contagiar. Así ha penetrado en diferentes países la variante Delta y cuando penetra rápidamente en semanas, supera a todas las demás y se convierte en dominante. Porque es tanto más contagiosa que la velocidad es mayor a todas las demás, por ahora, variantes del virus. Dani. Sí, no, solo agregar para tener un contexto de esto, ¿no? 2 países, Gran Bretaña y Australia. Surge la variante Delta en la India, Australia que viene con 950 fallecidos durante toda esta crisis y muy pocos casos, es una isla, saca una normativa que quien regresa desde la India puede ser sujeto de 5 años de prisión. 5 años de prisión. Australia, ¿eh? Digo, porque algunos hablan de que poner 4 días que estén en un hotel es una medida que restringe libertades en un país que definen como que supuestamente hay un autoritarismo. Bueno, no sé cómo considerarán al gobierno y a Australia, pero lejos está en la consideración de esos mismos que dicen acá estas cosas, de que Australia sea un país autoritario, nada que ver. Bueno, 5 años de prisión al que regresara desde la India. ¿Qué hizo Gran Bretaña? Muy criticado nuevamente el gobierno porque no tomó medidas especiales contra quienes venían de la India durante un periodo hasta que se dieron cuenta que por el enorme intercambio que hay, porque hay mucha población de origen indio que vive en Inglaterra y que va y viene, le entraron en el transcurso de 2 semanas, calculan entre 500 y 1000 personas con la variante Delta. Explosión. En menos de 15, 20 días, el 90% de los casos eran Delta en este país. Y de 1.500 casos diarios pasaron a 30.000. 20 veces crecieron los casos. Es cierto que por tener mucha cantidad de gente vacunada, la cantidad de fallecidos pasó de 8 promedio diario semanal a 27, 29. Es decir, creció 3 veces contra 20 veces que crecieron los casos. Esa es la protección de la vacuna. Ese es el tiempo que estamos queriendo ganar acá. Por favor, que se entienda. Pidiéndole a la gente quédense 4 días en un hotel a elección, ¿no? Bianco, hay un menú de hoteles, 100 hoteles, previamente a irse, que le quede cerca de la casa. 4 días y 3 días más en su casa. ¿Por qué? Por lo que decía Axel. Te aparece al 4º, 5º día el caso positivo que entró con
un test de PCR y un antígeno negativo en E6. Porque también es otra cosa que tenemos que recalcar una y otra vez, terminar con ese mito de que voy y vengo con una PCR, entro a cualquier lado y estoy tranquilo. Por favor, creo que a esta altura ya tenemos que saber que no es así. Entonces, estamos cuidando a los que regresan también. Los estamos cuidando, no les estamos poniendo ninguna restricción a la libertad, pero fundamentalmente estamos cuidando a los 45 millones que están acá. Creo que eso se tiene que entender muy fácilmente. Gobernador, ministros, buen día. Juan Pablo Ferrari para la Red 92. Destacando un poco los anuncios que usted hizo, quería consultar, escuché a la pasada y quería sacarme la duda. Usted dijo que el sábado también podrían hacer vacunación en las casas. Esto, de ser así, estaría bueno también conocer un poquito más, me parece absolutamente valorable. Y al mismo tiempo consultar, respetando los tiempos y los plazos que no pueden pronosticar. Entiendo que, Golián, usted hace un tiempo dijo que tal vez la inmunidad de rebaño en la provincia se podía alcanzar con determinado número de vacunados. A este ritmo, con casi 8 millones, ¿cuántos vacunados se necesitarían para que en Buenos Aires podamos decir que hay una inmunidad de rebaño? Y la última, preguntarles por la vacuna Pfizer, que el Gobierno Nacional hace un tiempo ya acordó puntualmente para casos específicos. ¿Qué relación tienen ustedes o qué información manejan o qué diálogo están teniendo con el gobierno para eventualmente aplicarlas a esos casos específicos en la provincia de Buenos Aires? Gracias. Sí, con respecto a casa por casa, no es que estemos vacunando casa por casa, sino que lo que se instalan son postas itinerantes y en los barrios aledaños se hace un operativo casa por casa y se lo lleva a vacunar a la posta porque hay que registrarlo, tienen que hacer 30 minutos de espera. Es un proceso de vacunación un poco más complejo que lo que es, por ejemplo, para la vacuna de influenza o gripe. Así que lo que hacemos es instalar la posta, pero sí ir a preguntar si están todos vacunados, si hay alguien en edad de vacunarse que no lo esté, también indagar sobre los motivos para mejorar la puntería y la difusión y conseguir que todos se inscriban y se vacunen. Mucha gente dice, bueno, hay gente que realmente le tiene miedo a la jeringa. Es algo que ocurre. Es normal, sobre todo varones. Y sí, bueno, es un hecho. Y me incluyo. Así que, pero bueno, me han vacunado, sacado sangre, como nunca en mi vida, porque estamos en una pandemia. Así que yo además participo del programa para medir la inmunidad, ahora también con la inmunidad celular de la que hablaba el doctor Goyan, o sea, los linfocitos T, que son la memoria inmunológica, que más allá del anticuerpo, la capacidad de producir anticuerpos específicos para el COVID. Así que participo de todos esos estudios, así que les quiero decir que se supera y te terminás acostumbrando. Además es una vacuna que todos los que se la dieron tiene a veces algún efecto posterior de fiebre, de fatiga, de algún dolor corporal, pero que se pasa al poco tiempo, así que, y de la que te salva es infinita. Así que, bueno, a vacunarse, inscribirse. Pero hay quienes dicen, bueno, estaba esperando y tal vez lo convenció que alguien cercano, por suerte, haciendo ese trabajo, logramos incluso desbaratar esos prejuicios antivacuna que le instalaron algunos, ¿no? Que la vacuna era mala y etcétera. Así que es un trabajo también pedagógico, ¿no? De explicar lo que significa y que no es me vacuno si quiero y si no quiero no me vacuno. Por supuesto que está esa voluntad, pero tiene más implicancias colectivas porque al ir avanzando con una vacunación masiva, lo que logramos es que el virus se difunda menos. Así que no es solo cuidarse uno, sino cuidar al prójimo. Esos son los operativos casa por casa. El sábado vamos a estar saliendo casa por casa y lo vamos a hacer, además de en estación de tren, cuando hagamos este operativo, en clubes, plazas, instituciones barriales, vamos a instalar también vacunatorios itinerantes, más allá de los de las estaciones de tren, que ya vamos a dar la lista porque quedan toda la semana y aquel que se va un ratito antes o se queda un ratito después de tomarse o de llegar con el tren y con el documento mayor de 35 años o alguno de los grupos señalados puede vacunarse
ahí por donde habitualmente circula. Así que bueno, esto muy bueno. Con respecto a la inmunidad de rebaño, la definición de inmunidad de rebaño está en el aire desde el comienzo de la pandemia. Incluso había quienes, y los hemos visto acá en el país, diciendo que con el solo hecho de que se contagie mucha gente, el virus iba a dejar de circular, porque cuando del universo hay una proporción determinada que ya está toda contagiada, por eso se dice rebaño, porque pasa con rebaños naturales, animales, por ejemplo, donde no hay vacunas, no hay cuidado, no hay barbijo, se contagian y en un momento la enfermedad deja de propagarse porque ya contagió a una proporción de la población que impide que las cadenas de contagio se reproduzcan. Ese número teórico de inmunidad de rebaño es la inversa de la contagiosidad. Ese R que estudiábamos al principio de la pandemia. Es decir, que si la enfermedad es más contagiosa, para lograr inmunidad de rebaño se necesita un volumen mayor de la población. O sea que cada vez que aparece una cepa más contagiosa es más difícil lograr la inmunidad de rebaño, ya sea natural, que nunca se logró en ningún lado, o por vacunación. Lo que sí es cierto es que a medida que va avanzando la vacunación, la propagación se hace más dificultosa, pero lo estamos viendo en Reino Unido, por ejemplo, donde está vacunado más del 80% de la población mayor a 18 años y tienen 30.000 contagios y creciendo porque apareció la variante Delta. Si no hubiera estado la Delta, probablemente estaría controlada la cantidad de contagios como veníamos viendo. Es decir que es complejo también porque el virus, yo digo, aprende, en realidad muta. El virus muta y se hace más potente y más contagioso. Así que, por suerte, hasta ahora las variantes no han podido esquivar la vacuna en términos de las modalidades más graves de la enfermedad que implican internación o muerte. O sea que hoy estamos en una carrera, vacunas contra virus, pero es cierto que nosotros hemos acelerado la vacunación, pero el virus consiguió acelerar los contagios con estas nuevas variantes. Entonces, estamos en esa situación. Por supuesto que el problema, leí algunas discusiones ahí en Inglaterra, porque la población mayor de 18 años ya se encuentra en una proporción muy grande vacunada, como está empezando a pasar aquí en la Argentina. Entonces, buena parte de los contagiados son menores de 18 años o quienes no se vacunaron. Pero que los jóvenes cursen la enfermedad con menor gravedad no quiere decir que la enfermedad no pueda tener secuelas o que la enfermedad no pueda incluso, con una probabilidad menor que los mayores, que ya los tenemos prácticamente todos vacunados, pueda tener también manifestaciones graves. Hemos visto en nuestros hospitales niños, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes con respirador o con la enfermedad en manifestaciones graves. Por supuesto que estadísticamente es mucho menor la incidencia, pero eso no quita que no pueda tener modalidades graves e incluso fatales. Así que, y eso me lleva a la última pregunta. Hay varias vacunas que ya empiezan a estar autorizadas para menores de 18 años. Esto que se ha avanzado con Moderna tiene esta perspectiva. Y ahora la donación de vacunas que ha hecho Estados Unidos por haber acaparado y comprado de más, hoy tiene un excedente y algo de eso está destinado a América Latina. Entonces, también había que salvar el problema contractual. Dicho esto, quiero decir que hay muchas de las vacunas que también están en fase experimental para menores de 18. Alguna de ellas, como es la vacuna de Sinopharm. Así que podría estar aprobada alguna otra vacuna para menores de 18. De nuevo, todo con pinzas, porque está sometido a los más altos estándares científicos o aprobación. Así que todo a la espera de que esto ocurra. Por ahora, vacunar a los mayores de 18 años tiene, obviamente, como es una enfermedad que ha resultado más grave
a medida que la edad es, que uno va creciendo en edad, porque por ejemplo en niños se presenta también, los niños se contagian y contagian, pero las manifestaciones suelen ser más leves. Esto no quiere decir que no puedan contagiar a adultos, contagian también. Pero bueno, estamos avanzando muy fuerte con las vacunas disponibles, ya hemos avanzado también, ya tenemos casi 2 millones de vacunados con segunda dosis, que es el 20% de la población inscripta, así que bueno, seguimos con este ritmo avanzando muy bien y protegiendo, bueno, a nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días.